Era Samuel, capítulo 21, gloria a Dios. Le damos la bienvenida al joven que nos acompaña, sea bienvenido a la casa del Señor. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 10. Alabado el Cristo de la gloria. Amén. 21:10, lo tiene la iglesia. Y leemos su palabra, si todos podemos concentrarnos en esta hora. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Esto es un episodio en la vida del gran rey David, que hay que aclarar que en este momento todavía no estaba asumiendo su papel de rey. En este momento todavía era un servidor del rey Saúl. Y es un episodio que diríamos, yo creo que si David, cuando era rey o cuando ya vivió más entregado con Dios, recordó, pienso que se ha de haber sentido avergonzado de lo que hizo. Porque de verdad que es un episodio bastante penoso, hermano. En un momento en el cual él se encuentra con temor, con miedo, delante de un rey que lo ha descubierto quién es él. Vamos a estar viendo que él venía de la situación que se encontraba en el reinado de Saúl, en el cual él era visto con mucha ira por parte del rey. Esto lo lleva a él a huir, a escapar a otras tierras, a buscar refugio y encontrarse ante un hombre el cual lo reconoce. Él quiso pasar desapercibido, ¿verdad? Hemos leído que él, cuando lo mira, dice: ¿no es este de quien cantaban en las danzas? Porque la fama de David se había regado por todos lados. Recordemos que este David, que a pesar de que no era rey, hermano, era conocido por un vencedor. Amén. Vencedor, había vencido a Goliat de sus enemigos, de los filisteos. Además, había ocupado un cargo especial en la casa real. Recuerde que él era el que tocaba el arpa, era general del ejército del rey Saúl. Entonces él estaba en una posición bastante buena para como llegar a denigrarse a tal grado. Y lo que el Señor quiere que nosotros veamos, hermanos, es que cuando uno le da la espalda a Dios, o cuando uno se olvida que Él es nuestro protector, nuestro ayudador, podemos llegar a cometer locuras en las cuales, hermano, después nos podemos arrepentir. Como vemos, es un caso bastante vergonzoso lo que él hizo, puesto que el comportarse, el decidir en su mente, él planeó y dijo: aquí la única manera de salir librado de que no me maten estos filisteos es que me haga el loco. Y usted sabe que ese asunto de hacerse el loco, eso ve que no es nuevo. Usted ve la gente en las cárceles cuando los van a enjuiciar, dicen: no, estaba loco, oía voces, y empieza. Entonces, como hay una ley que los ampara y les perdona la vida porque supuestamente están dementes, entonces un tema no es nuevo, esto es antiguo, y aquí lo vemos en David. Amén. Pero hasta tal grado, hermano, de cambiar su manera de comportarse. Imagínense que él tenía una clase social en la cual, hermano, era un hombre moderado, era un hombre diligente en su comportamiento, pero en este momento que él se mira frente a frente al peligro, hermano, dice:
Aquí la única que puedo hacer es que me haga el loco para que me ignore. Y tanto así que el rey le dijo, ¿verdad? Le dice, ¿por qué lo habéis traído? ¿Acaso, dice, me faltan locos para que hayas traído a este que hiciste loco delante de mí? O sea que se salió con la suya, en otras palabras. ¿Ven, ma? Entonces, parece que lo que había sucedido aquí, hermano, era que David había perdido la confianza en Dios. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 16, vamos a estar leyendo ahí mismo. Retroceda en el capítulo 16, en el verso 13. Vemos que había sido escogido y había sido ungido por el mismo Dios en manos de Samuel. ¿Lo tiene? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos que desde el primer día en que Jehová había escogido a David, hermano, para ser rey, él precisamente había depositado lo que necesitaba David, y lo que necesitaba era la presencia de Jehová, el Espíritu de Jehová. Entonces vemos ahí de que desde ese momento Jehová estaba como afirmando en la vida de él de que siempre iba a estar presente en su vida. Si él lo había llamado, si él lo había escogido, él iba a estar delante de él en sus batallas, en sus peligros, en sus luchas y en sus pruebas. Pero vemos a un David, hermano, que como cualquiera de nosotros se olvida de que el Espíritu Santo está allí para librarnos de las batallas, ¿sí? Entonces, viendo eso, pasemos al verso 19 de ese mismo capítulo. Dice, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y dice que, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, ¿y qué dice? Y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Vemos que después del llamado que Dios hace a David, es puesto en una posición privilegiada. Tanto que era como mano derecha del rey. Estaba en su casa. Y dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. En otras palabras, yo te ruego que me lo dejes, que se quede a vivir aquí en el palacio. O sea, había hallado gracia ante el rey. Hasta ahí todo bonito, todo perfecto para David, ¿verdad? Y aún para Saúl, porque hasta ese momento para Saúl no representaba ningún peligro David. Vemos que dice acá que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y él tenía alivio de aquel espíritu malo. Entonces vemos que se encontraba en una posición, hermano, en la cual estaba respaldado David. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había reposado el día que fue ungido. Eso es como cuando usted viene y se entrega al Señor y usted descarga su vida, su voluntad en las manos de Dios. ¿Usted cree que si usted le dice al Señor, yo pongo mi confianza en ti, pongo mi vida, Él la va a menospreciar? Absolutamente no. Por eso es que Él nos premia dándonos al Espíritu Santo. Nos bendice poniendo al Espíritu Santo para que ya a partir de ese momento no caminemos solos. Para que en ese momento en adelante, hermano, nuestra vida sea respaldada, ayudada, consolada por el Espíritu Santo. Lo hizo con David. Alabado sea el Señor. Y vemos en el capítulo 18, verso 13, dice que por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. O sea, lo alejó de la familia porque, pues para Isaí, hermano, era un privilegio que David estuviera sirviéndole al rey. Entonces no le hizo ninguna oposición, aceptó, y está bien, que se quede allá en la casa real. Y dice que a tal grado David estaba en ese lugar
había tomado la posición de jefe de 1000. Imagínese usted el cargo que había adquirido. Salía y entraba delante del pueblo. Es decir, había ganado la confianza del rey. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová reposaba sobre él. Lo respaldaba. Entonces vemos ahí también en el verso 16 de ese mismo capítulo que estamos leyendo: mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Él se había ganado el amor del pueblo. No solamente tenía el amor de un rey, el cariño, el afecto, el gran aprecio del rey, sino también el amor del pueblo, hermano. Y eso es muy valioso para una persona que está sirviendo en una posición tan alta. Era como sentirse seguro de sí mismo. Cualquiera, ¿no? Sentir que es amado, que es querido. Quien sufre es cuando alguien es despreciado, desechado. Pero él estaba, hermano, en una condición en la cual tenía la aceptación no solo del rey, sino del pueblo. En el verso 20 vemos que también Mical, fíjese, también Mical dice que amaba a David. Y esto se le dijo al rey Saúl y le pareció bien a sus ojos, aunque la historia era otra. Aquí nos encontramos en una situación, en estos versículos que vamos a leerlos bien, encontramos que David se encuentra con la traición del hombre al cual le había mostrado afecto y cariño. Vamos a leer desde el 17. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Hasta este momento Saúl tenía el corazón dañado contra David, teniéndolo cerca. Eso es como el dicho al enemigo: mejor tenerlo de cerca. Por eso es que él dijo: no, que viva aquí, porque así yo lo estoy vigilando, ver cómo se conduce, y podía tener el control, según él, ¿verdad?, en la vida de David. Pero todo era un proceso que David estaba comenzando para poder ocupar el cargo a lo que Dios lo había traído a este mundo, hermano. Y era gobernar a su pueblo y que se mantuviera el linaje para que de él viniera Cristo, el amado Salvador. Entonces dice acá de que el rey Saúl pretendía que no fuera en mano de él que acabara la vida de David, sino en manos de los filisteos. Verso 18, pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? El pobre David hasta ese momento ignoraba cuál era el plan en la mente perversa de Saúl. Hasta ese momento él se sentía privilegiado. Me quiere dar hasta su hija. Tanto me ama que hasta su hija. Y dice el verso 19, llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, aquí es donde encontramos que había una mujer que sí lo amaba. La otra hija de Saúl amaba a David, y esto le pareció bien a Saúl. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Fíjese, seguía maquinando maldad, traición en contra de David. Y para que la mano de los filisteos sea contra él, dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote. Recordemos que cuando alguien se iba a casar, hermano, en aquel tiempo tenía que entregar la dote. O sea, entregar es como comprarla, pues, a la muchacha. Hoy no. Hoy más bien al muchacho hay que comprar. No tiene casa,
hay que comprarlo. Entonces los suegros le pagan la casa a la muchacha y al muchacho también. Pero en aquel tiempo eso era vergonzoso, eso era denigrante. O sea, que un hombre tenía que tener dote para poderse casar. O sea, no podía ir con las manos vacías. Y ese era el caso de David. David no tenía nada, era apenas un jovencito. Y Saúl le hace saber que no le importa. Claro, porque los planes de él no era la plata de que David pudiera tener, o si iba a amar a su hija o no. En los planes de él solo estaba deshacerse o hacerle daño a David, porque ya se había metido el demonio, hermano, en ese corazón. El enemigo ya había dañado la mente, el corazón de Saúl. Y dice, seguimos leyendo en el verso, se lo hizo saber, ¿verdad, David? Y dice, Saúl pensaba hacer caer David en manos de los filisteos. Ese era el plan. 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. Por David todo le parecía bien, porque él estaba contento, que lo amaba el rey, a tal punto que lo quería hacer parte de la familia real. Y dice que le pareció bien para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo, dice, a David los prepucios de ellos. Pero lo que pasa, hermano, que cuando él le dijo que no quería la dote, le dijo que lo que le necesitaba eran los prepucios de sus enemigos, porque lo que buscaba es hacerlo caer en lazo, que lo mataran, que acabaran con él. Pero aquí había una promesa, hermano, muy atrás, y es que de su linaje iba a venir el Salvador. O sea, David no podía desaparecer, David no podía ser cortado, por más que le deseara la muerte Saúl o sus otros enemigos. Pero eso es lo que David había olvidado, hermano. Por eso es que tantas cosas y en tantos momentos David se encontró solo, triste, y por eso encontramos muchos salmos que los escribió David, en los cuales describe su desdicha, su desgracia, su dolor, tal vez su momento que él se sentía desamparado. Porque como hombre con pasiones semejantes a las nuestras también, así como lo era Elías, él se sentía solo, que Dios no estaba con él. Por eso hacía cosas que no debía hacer. Entonces le dice que le traiga los prepucios de los filisteos, pero pues aparece David y le lleva ¿cuántos? 200. De 200 hombres de los filisteos, y se trajo David los prepucios de ellos, los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, que esto es lo más tremendo, hermano, un enemigo que ataca sabiendo que aquel hombre o aquella mujer está respaldado por Dios. Tiene que ser un enemigo que está enlazado con el maligno al 100, como para no tener temor de meterse con un hijo o una hija de Dios. Porque él reconocía, perfectamente reconocía, al decir él, ¿verdad? Al decir él que verdaderamente, dice, tuvo más temor de David. En el verso 29, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, en vez de que ese temor lo hiciera alejar su corazón dañado, se fortaleció el odio, la enemistad contra David. Eso pasa cuando nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? Usado por el enemigo, claro. Porque el enemigo principal del cristiano es Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora Satanás necesita usar medios, instrumentos, para hacer ver y para manifestar el odio que tiene contra los cristianos, contra aquellos que aman a Dios, contra aquellos que mora y reposa el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace cuando ve que le hace algo y aquel cristiano no lo hace caer, no lo toca? Es como cuando le mandan esos trabajos malignos que el Señor los reprende instantáneamente. Y dice, ¿cómo? Si le mandé, le hice y no le pasó nada. Y dicen ellos mismos, no, porque es que es cristiano. Lo saben. Y ahí es donde viene el enojo y el coraje, porque no pueden destruir,
Por eso vale la pena no olvidar, hermano, de quién somos y quién habita en nosotros. ¿Cuándo llegan los ataques y hacen efecto? Cuando se nos olvida, hermano, quiénes somos. Cuando perdemos la identidad. Y llegó un momento que David la perdió. Mientras andaba huyendo en las montañas, en las cuevas, que se sintió solo. Alabado Dios. Entonces dice que Saúl se convirtió en un enemigo más fuerte todavía. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hasta ahí David seguía respaldado y con victorias. Hasta ahí todavía había gozo, felicidad, respaldo. Alabado Dios. En el capítulo 18, en el verso 1, además tenía el respaldo del hijo de su peor enemigo, hermano. En el 18:1 dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Le llegó a tener tanto cariño como si fuera su hermano. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. O sea que esto sucedió cuando él decide, ¿verdad?, quedarse en la casa del rey. Halló gracia en la vida de Jonatán, el hijo del rey. Tenía el respaldo de él también, en medio de que su enemigo lo odiaba y le deseaba tanto mal. Y dice que hicieron pacto con Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hermano, eso es una cosa tremenda. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguien que lo ama como a sí mismo? Amén. Qué cosa más linda eso. Pero a veces, hermano, nosotros puñalamos entre nosotros mismos. Nos matamos entre nosotros mismos con palabras, con pensamientos, hablando mal del otro, expresándonos mal y haciendo cosas que no debemos. Pero esto es un verdadero ejemplo de hermandad. Esto es un verdadero ejemplo de amor, que no se ama solamente porque es mi hermanito, mi carnalito de sangre, y no dejo que nadie le haga nada. No se ama. Aquí David y Jonatán no tenían ningún ligamento consanguíneo. Simplemente el Espíritu de Jehová que moraba en David, el amor que había de Dios en el corazón de Jonatán, hizo que se enlazara ese corazón el uno al otro, a tenerle tanto afecto, de modo que David se sentía respaldado, hermano. Entonces dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, imagínese usted, y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Verdaderamente le amaba, verdaderamente lo respetaba, y sabía que ese muchachito tenía la presencia de Dios. Pero a veces, hermano, usados por el diablo, cuando sabemos que alguien tiene la presencia de Dios, lejos de eso, lo rechazamos. Lo rechazamos porque no soportamos que lo use Dios. No soportamos que sea un instrumento en las manos de Dios. Y nos choca, y aquel rechazo, y no nos damos cuenta que nos convertimos en homicidas, hermano. Porque eso es lo que somos. La Biblia así lo dice. Cuando se aborrece a alguien, cuando no la pasamos, cuando no soportamos, somos homicidas, hermano. ¿Y qué se dice de los homicidas? Que no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces hay que cuidar el corazón, hermano. Debemos aprender a amarnos unos a otros y no a destruirnos ni a hacernos daños. Porque entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Nada. No estamos en nada. De nada sirve lo que estemos haciendo si nosotros no amamos a nuestro hermano. Usted ama a su familia entrañablemente. Sus hermanos, su mamá, sus sobrinos, todo. Ajá. Pero el amor llega hasta ahí, de ahí no pasa, no sale. ¿Por qué no sale? Porque somos egoístas. Porque no somos capaces de valorar a otra persona por lo que es. Y eso porque viene acompañado con el celo y la envidia, hermano. Eso es lo que le pasaba a Saúl, ¿no?
Saúl tuvo celo de David, tuvo envidia de David. Saúl era un hombre ya mayor que él, escogido por Dios para gobernar. Pero David, que era un jovencito, tenía la presencia del Espíritu de Jehová. Y Dios le daba victoria, y Dios ponía gracia delante del pueblo que lo amaba. Y más allá de eso, puso gracia hasta en su hijo Jonatán, que lo llegó a amar tanto. Entonces, cuando el Espíritu de Jehová reposa en alguien, se halla gracia ante todo el mundo. Pero no todo el mundo le gusta esa gracia. Algunos tienen el espíritu de Saúl, que saben que la gracia de Dios está en esa persona, pero no lo paso. No, como que todavía yo no puedo verlo con amor. Y eso es un peligro, pero bien grave, hermano, para nuestra vida espiritual, para nuestra salvación. Tenemos que aprender a amarnos de la manera en que vemos ese amor. Y miren que eran dos hombres, hermano. Y esto es lo que los endemoniados esos dicen, no, si en la Biblia se habla de una relación amorosa de dos jóvenes. Señor, reprenda al diablo. El amor que se habla aquí era un amor puro, un amor de Dios, un amor sincero, hermano, en el cual el uno reconocía que en el corazón de aquel joven estaba el amor de Dios. Había inocencia, tal inocencia. Seguramente Jonatán, al ver la actitud del padre, pues estaba en la casa, ¿no? Conocía a su papá, cómo se comportaba. A lo mejor Jonatán decía, caramba, ¿cómo mi papá puede ser tan hipócrita? ¿Cómo le muestra y le dice que quiere que sea su yerno y que lo ama? Cuando en su mente está que vaya a la guerra y que lo maten. Cuando en su mente está a poner lazo para que lo asesinen los enemigos. Por eso yo creo que Jonatán, Dios lo usó como instrumento. Y tuvo esa gracia David para con él y mostrarle tal afecto, porque Jonatán sí tuvo temor. Él sí tuvo temor. Y él dijo, no, este muchacho sí tiene la presencia de Dios. Lo voy a amar, a respetar, voy a apoyarlo a él, aunque fuera contra su padre. No se dejó dañar, hermano. No se dejó dañar de su padre. Su padre lo odiaba a tal grado, hermano, que este hombre tuvo que salir a huir por todos lados, David. ¿Estamos en qué versículo, hermano? En el 5. Entonces vemos que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Y cómo se portaba? Prudentemente. Eso lo caracterizaba, guiado por el Espíritu de Jehová. Se portaba con prudencia. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, lo que él buscaba era que lo mataran. Aleluya. Váyase a la guerra, tráigame prepucio. O sea, él buscaba la manera que desaparecieran a David. Pero, hermano, había una promesa de Jehová más allá del odio de Saúl. Y la promesa era que del hijo de David iba a venir y va a descender nuestro amado Jesucristo. Jesús, hijo de David. Amén. De la familia de Isaí. Amén. Qué cosa más tremenda, hermano. Y a nosotros ver esta historia decimos, o sea, ¿hasta qué punto puede llegar el odio a una persona? ¿Hasta qué punto puede llegar el rencor, hermano? La envidia. Por eso es que la envidia es un demonio con nombre y apellido que destruye, hermano. Pero ¿sabe a quién destruye? A sí mismo. A sí mismo. Aunque busque ocasión para hacer caer a la otra persona, para hacerla quedar mal, para hablar mal, para ver los defectos del otro, se destruye a sí mismo, porque una persona que tiene ese demonio de envidia, de celo, de egoísmo, no avanza espiritualmente. Porque para avanzar yo tengo que tener un corazón limpio. Para yo sentir más la gracia de Dios en mi vida y que me use, yo tengo que tener una mente limpia, hermano. ¿Sí, hermano? Entonces, estamos viendo y hemos leído cuál era la posición en la que se encontraba David en aquel momento. Pero todos esos privilegios parecía haberlos perdido David. Un día estaba arriba, un día era grande, era general, era el paje del rey. Un día era el hombre amado por la hija del rey, por el hijo del rey. El pueblo lo alababa.
le cantaban cuando él salía a la calle porque reconocían que había dado victoria. Pero otro día él se encontró solo, abajo, desolado, triste. Ahora bien, Dios permitió esa condición también. Amén. Por alguna razón. Porque a veces Dios permite esos momentos en nuestra vida. Precisamente cuando usted le dice, Señor, cámbiame. Señor, guíame. Señor, transfórmame. Señor, hazme a tu manera. Y ahí vienen todas esas cosas, hermano. Todos esos procesos entran en ese deseo de nuestro corazón. Lo que pasa es que se nos olvidó que le pedimos a Dios, Señor, cámbiame, Señor, hazme nuevo. O cuando le cantamos, renuévame, ya no quiero ser igual. Entonces dice el Señor, bueno, tu oración es esta. Para yo hacer de ti lo que tú quieres, yo necesito pasarte por un proceso. Amén. Y David, pues, permitió que eso llegara a ser así. Amén. Entonces, en 1 Samuel 21, mire, dice, aquí sucede algo bastante triste. Primero veamos el 19, para que entendamos el 20, vamos a leer en el 19:8, o sea, el capítulo 19. Dice en el verso 8, después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, estando sentado en su casa. Tenía una lanza a la mano, mientras David estaba tocando, David complaciendo al rey. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Ahí empezó. Ahí empezó la prueba de David. Ahí empezó la lucha de aquel niño, hermano, que se encontraba allá en la majada cuidando ovejas. El que nunca pensó que Jehová de los ejércitos lo iba a escoger, lo iba a ungir, iba a poner de su espíritu para que un día fuera rey. Y más allá de eso, de su descendencia iba a venir nada más y nada menos que el Salvador del mundo entero. Claro, pero tenía que pasar pruebas duras. Tenía que pasarlas. Lo que pasa es que en medio de esas pruebas él se olvidaba quién era y de dónde venía y por qué estaba pasando eso. Entonces vemos que aquel momento huye de la casa real. Y él se va. Ahora vamos al 21. Y dice acá que después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? Aquí es cuando viene el primer desaliento en la vida de David. ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Ahí está, acaba de salir huyendo, ¿verdad? Acaba de convertirse en fugitivo. Y al encontrarse con su hermano Jonatán, toma control la tristeza y el dolor, hermano. Como cualquier humano, como cualquier mortal. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, por mucho que él sabía y estaba ungido, pero le llegó su momento de tristeza. Y dice que para que busque mi vida. Él le dijo, en ninguna manera. Mira las palabras tan proféticas de Jonatán. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará. Aquí está hablando Dios a través del mismo Jonatán, hermano. Recordándole a David que había una promesa sobre él. En otras palabras, no vas a morir, no temas, no te angusties, porque hay una promesa. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Trataba de consolar a David, Jonatán, haciéndole creer que si su papá le iba a hacer daño, pues él lo iba a saber. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Porque verdaderamente Saúl sabía el aprecio que le tenía. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte.
O sea que llegó al punto David, después de estar ahí arriba, en sentir que estaba a punto de la muerte. Claro, hermano, le acaban de lanzar de tirar una lanza. Lo querían clavar con la pared esa lanza. El odio era tan grande, la envidia, el enojo que él tenía, hermano. Por eso es que le digo que ese demonio de envidia y de celo, hermano, mata. Pero mata de una manera tan terrible, hermano. Mata el alma del que lo siente y le hace daño a diestra y siniestra. Es una cosa tremenda encontrarse con ese demonio, hermano. Como le dije, ese demonio tiene nombre y apellido siempre. Siempre va a usar un alma, el enemigo, para manifestar ese espíritu tan feo, tan destructivo. Entonces, claro que él sintió la muerte, hermano. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Él seguía siendo incondicional. Aleluya. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Él contaba con el apoyo de su amigo Jonatán. Qué cosa más tremenda, hermano. Ya no era el general, sino el fugitivo de la casa real. Qué tristeza debió haber sentido David, hermano. Y quizás muchas veces él se preguntó, y de hecho se lo dijo a Jonatán: ¿qué he hecho yo para estar ahora, tener que huir? ¿Qué le hice a tu padre? No le había hecho nada, hermano. Absolutamente nada, todo lo contrario. Había respaldado su reino dándole victorias de los enemigos. Pero no pudo Saúl con ese corazón dañado. No soportó los logros de David. Cuando nosotros no soportamos el logro de una persona, sepamos que tenemos ese demonio. Cuando nosotros actuamos y no somos capaces de decir algo, sepamos que tenemos ese demonio adentro. Usted dirá: no, yo no soy así. Pero a veces actuamos así. A veces actuamos así, hermano. En cosas tan pequeñitas nos damos a conocer que somos envidiosos, que no nos gusta ver que el otro prospere, que no. En cierta ocasión, cuando nosotros agarramos, después de tener un carrito viejo, ¿cómo es que se le llama? Transportation aquí, una garnacha en mi país, pero una bendición que Dios nos había dado, que nunca nos dejó botar. Y compramos un carrito y nosotros bien emocionados a mostrarlo, y sabían que habíamos comprado, pero no fluyó. Quiero verlo, a ver qué alegría. No. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay envidia. Aunque digamos que no, los hechos nuestros lo muestran que hay envidia, que hay celo. Y eso no nos deja avanzar espiritualmente. Eso no nos deja crecer jamás hasta que arranquemos ese espíritu. O sea, no puedo yo decirle: qué bonito esto, qué lindo lo otro, que esto no puedo. No. Porque no lo soporto. No puedo. Ese se llama un demonio que está ahí adentro, hermano. Que tiene atado. Que no deja. Y eso le pasó. A Saúl no podía reconocer la grandeza de David. Imposible. Entre más alababan a David el pueblo, entre más decían: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. El enojo de aquel hombre era peor, hermano. En vez de él decir: ay, qué bueno que tengo un soldado verdadero, y sentirse orgulloso. No, fue peor. El enojo en su corazón fue peor. Y lo destruyó y acabó él mismo con su propia vida, hermano. Por ese daño en el corazón. Qué cosa, hermano. Está hablando el Señor. Estamos en el 20, vamos al 41. Capítulo 20, el verso 41. Dice así: alabado sea el Señor. Voy a leer del 35 porque hay que leerlo bien para entenderlo. Dice que al otro día
de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no es esta la saeta? ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor, pero ninguna cosa entendió el muchacho. Aquí había un mensaje que le estaba mandando a David. Le estaba diciendo: huye, David, escapa, corre. Usando al muchacho porque no podía, ¿qué tal se acercaba y se lo llegaban a decir? No. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Qué acto de amor tan puro y tan especial. Jonatán arriesgó su vida, hermano, contra su padre, pero él sabía de que era injusto lo que le quería hacer a David, y sabía además que a David lo respaldaba a Dios. Por eso él no le importó arriesgarlo todo, arriesgar su propia vida. Pero David valoraba ese amor. David valoraba, hermano, la amistad que le había brindado. Valoremos nosotros eso. Valorémonos, hermano. El cariño y el afecto no lo perdamos de otra persona por tonteras, por pequeñeces. Valoremos el afecto que nos dan. No lo arruinemos, no lo traicionemos. Valoremos ese afecto sincero que recibimos. Porque si nosotros no lo hacemos, estamos mostrando lo que hay en el corazón. Y aquí vemos un corazón sincero, hermano, tanto de Jonatán como de David. No se amaban de una manera tan especial que hasta se postró, se dieron un beso el uno al otro en la mejilla, lloraron amargamente por las cosas como se habían dado. Y Jonatán dijo a David: vete en paz. Pobre David, le tocaba seguir de fugitivo. Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo. Mire qué cosa más especial. ¿Qué los unía? El amor de Jehová. Amén. La presencia de Dios. Eso es lo que nos tiene que unir, hermano. A nosotros no nos puede unir el interés. A nada. No, con este hermanito porque me resuelve. No, con este porque él es conmigo y yo con él. No, hermano. Dios está mirando. Dios está viendo toda nuestra conducta. Con quién somos, con quién me codeo, y con este sí me siento a la mesa y con aquel no. Es una cosa bien peligrosa, hermano. Peligra nuestra salvación. Esta palabra no solo es una historia de David. Esta palabra puede ser la historia de nuestra vida. Ahora, como la estamos viviendo, cómo actuamos, cómo pensamos. Entonces aquí él sabía que había un trato delante de Jehová. Y más allá de eso, que le dijo entre tú y yo, le dijo entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Qué cosa más tremenda, hermano. Lo que hace el amor de Dios. Porque ese es el amor de Dios. ¿Cómo se va a amar a otra persona si no es por el amor de Dios? Ha llegado a entronar Dios en el corazón a esa persona. Por eso puede amar, aunque le aborrezca. Pero si usted, porque le aborrecen, usted se niega a dar amor, está mal también. Porque Él nos manda a amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen.
Usted no puede cambiar una actitud por un acto que le han hecho a usted. Todo lo contrario, usted tiene que dar más. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque haciendo eso limpiamos el alma y el corazón delante de Dios. Porque haciendo tanto amor y afecto, aunque no lo recibamos, Dios llena de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Y eso no tiene precio, hermano. Porque ¿de qué me sirve tener el afecto de un mortal? Por conveniencia. Porque hay gente que se une por conveniencia, hermano. Hay gente que está allí y es mi amigo porque me conviene, porque, como le dije anteriormente, me resuelve. Pero aquel que lejos de resolverme le tengo que dar, no. Así somos nosotros. Así somos, hermanos, de malos, ¿sí o no? ¿Para qué sí? Eso es hermano. Eso es no reconocer, hermano, que mi prójimo, yo lo tengo que amar si me da o no me da. Que nos cuesta dar. Yo quisiera poderle dar a todititos el día de su cumpleaños. Antes lo hacíamos, cuando éramos poquitos. Pero ha crecido, hermano. Y ya no alcanza. Pero trato, hicimos un acuerdo con mi esposo a los niños. No puedo yo dejar pasar un cumpleaños de un niño sin hacerle un cariñito, con mucho amor. Aunque sean los niños. Pero no se sientan mal los adultos. Y por ahí Dios que le dio a un hermano, ay. No, sí, de seguro porque él es el que más diezma, de seguro porque él es esto, de seguro porque ella es la otra. No, hermano. Tratamos de vez en cuando darle a un hermano, el otro año le da a otro. No se puede, hermano. No se puede. Pero eso no quiere decir que no hay amor. El amor más grande que se puede mostrar, hermano, ¿sabe cuál es? El derramar lágrimas de rodillas delante de Dios por usted y decirle: Señor, fortalece a la hermana, fortalece al hermano, dale fuerza, dale ánimo, ayúdale en medio de esa prueba que está pasando. Yo sé lo que quiero, hermano. Eso para mí vale más. Y esa es la mejor muestra de afecto y de amor que podemos tener. Amarnos con sinceridad, no fingidos, no de labios, con sinceridad, genuinamente. Eso se siente, hermano. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Dónde estábamos, hermano? Estábamos en el 42 del 20, ¿verdad? Hoy vamos al 21, verso 10. 21, verso 10. Ok, llega la situación de David, al grado que se encontraba. David huye de Saúl en los primeros versículos, llega a la casa del sacerdote Ahimelech en los primeros versos del 21. Ya hemos leído que hasta el grado que David, vamos a leerlo, hermano, rápido, andaba hasta con hambre. David dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Fíjense cuál era la condición de David, hermano. Después de estar alimentándose en los banquetes del palacio, andaba de fugitivo. Ya había tristeza en su corazón porque su pie estaba en un hilo entre la vida y la muerte. Y ahora se encuentra hambriento, huyendo. Y le pide que lo que tenga. Y el sacerdote le respondió a David, dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Esto es el pan de la preposición. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. O sea, el asunto era tremendo en la vida de David. Pero la necesidad, el hambre, era grande. Era parte del proceso. Era parte, hermano. Dios nos va a hacer aguantar hambre muchas veces.
Y usted dirá, no, porque la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sí, es cierto, es su promesa. Pero de nosotros va a depender las pruebas que llegan a nuestra vida también. O porque Él se quiere glorificar nada más para mostrarnos lo que es capaz de hacer Dios en nuestra vida para que aumente nuestra fe y para que sigamos confiando. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces dice, y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. Es decir, él no podía entrar a agarrar el pan que estaba puesto, eso era prohibido. Una vez el pan se ponía, ese pan era intocable, pero cuando llegaba el día de cambiarlo, ya ese pan era comestible. Entonces, por eso es que tuvo oportunidad de comer. Y vemos allí cómo se encontraba ya David. Luego bajamos, David se lleva la espada de Goliat porque quería, pues andaba desarmado además. Andaba huyendo, desarmado y todo. En el 10, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis. ¿Se fue a donde quién? A donde sus enemigos, al rey de Gat. Y los siervos de aquel rey, que es lo que leímos al principio, lo reconocieron. ¿No es este el rey? ¿No es este David el rey de la tierra? Y habla sobre la canción que se entonaba de David, ¿verdad? Y aquí es donde en el 12 dice que David planeó rapidito, de manera muy listo. Y dijo, me voy a hacer el loco si no me van a matar. Si no, no salgo vivo de aquí. Diríamos, qué inteligente fue David. ¿Usted cree que él necesitaba hacer eso? Absolutamente no. ¿Usted cree que eso fue agradable ante los ojos de Dios? No. Número 1, porque estaba mintiendo. Y fue tremendo actor. Porque mire todo lo que hizo. Cambió su manera de comportarse. Fingió estar loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas, andaba escribiendo, arañando. Y aparte de eso, dejaba que la saliva le bajara por la barba para que le creyeran. ¿Hasta qué punto había caído David, hermano? ¿Sabe por qué? Porque se había olvidado quién era él. Porque se había olvidado que a él, allá en el valle, en el lugar donde se encontraba, lo escogió Jehová. Y derramó de su Santo Espíritu. Y lo había llamado a ser rey. Entonces, ¿cómo vas a tener miedo que te va a matar si hay una promesa sobre tu vida? Pero eso pasa porque en el momento de la prueba nos olvidamos que Él ha dicho, y estaré con vosotros todos los días de tu vida. Hasta el fin. Hasta el final. Eso es el problema y eso es lo que le pasó a David. Por eso es que él no halló qué hacer. Cuando él se vio descubierto, pues andaba huyendo y él dijo, si me voy a meter donde mis enemigos, y recuerdan que en una parte de la historia, que no la vamos a tocar por el tiempo, pero ya hemos predicado de eso, se fue a meter donde sus enemigos y le dieron un lugarcito que se quedara allí, que costó ganarse la confianza de ellos, porque tal era la angustia y la aflicción que había en su alma. Él era un fugitivo, había alguien que lo quería matar y lo odiaba a muerte. Entonces, si él sentía que estaba a punto de morir en cualquier momento, pues él dijo, de aquí no voy a salir, entonces mejor me hago loco y quién sabe y me perdonen la vida. Y le funcionó, hermano. Pero no quiere decir que eso fue aprobado delante de Dios. No quiere decir que fue agradable ante los ojos de Dios. Estas historias y estos episodios de la vida de él nos muestran, número 1, que como hombre mortal, común, como cualquiera de nosotros, se olvidó de Jehová. Porque él pudo haberse encomendado a Dios en ese momento y decir, el Señor me va a librar. O que pase lo que tenga que pasar. No voy a mentir, sí soy yo, ando buscando refugio, sí soy yo, ando huyendo. Pero a lo mejor el ego que había ahí no lo dejaba, hermano. Porque ¿cómo iba a decir ando huyendo si había sido el que mató al gigante de ellos? Es tremendo. ¿Ve? Todo lo que llega a dañar un corazón, hermano. Y no hay humildad. Entonces, en el capítulo 22:1 encontramos que dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán. Después de todo ese suceso con Ahimelech,
después de todo lo que pasó con Gad, él se va a un lugar, hermano, a una cueva, donde él escribe, o describe más bien, el Salmo 34, que lo vamos a leer rápidamente. Después de todo lo que había pasado, David se vuelve a recordar. Salmo 34. Y encontramos allí, hermano, ciertos detalles en ese pasaje, donde él se apoyó en la adoración y en la alabanza a Jehová. ¿Lo tiene? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solamente cuando estaba ya en el palacio. Él entendió que a bendecir a Jehová y adorar no solo era cuando él estaba bien, él había dejado de hacerlo en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esto lo escribió después de todo el acontecimiento con Abimelech, hermano. En la tristeza, apartado en un lugar, no le quedó otra que acordarse de dónde venía, de quién dependía. Entonces vemos en esos primeros versículos la alabanza que él le da. En los siguientes vemos que él se apoya en la oración, hermano. Verso 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Vea, ¿cómo el Señor va a librar si no le buscamos? Sabemos la salida, pero no encontramos el camino. Él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Quién que busca a Jehová va a seguir en tiniebla y tropezando? A menos que le busque mal. Pero el que le busca bien va a ser alumbrado. Sus rostros no fueron avergonzados. Y él dice luego, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No andaba atribulado, angustiado, desesperado, no tenía ni qué comer. Estaba en peligro su vida, pero él se acordó de Jehová. Y luego por eso es que escribió este verso tan bello que nos encanta recitar. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. Ahora sí lo entendió. Tuvo que pasar el proceso. Y seguramente él en esa cueva debe haber dicho, ¿qué hice? Qué vergonzoso mi comportamiento. Hacerme pasar por loco. ¿Usted no cree que él se quedó meditando? Claro, hermano. Después de la meditación viene el refrigerio de Jehová, su palabra, el gozo. Y él escribe palabras tan bonitas como este salmo. Porque él se dio cuenta de lo que había hecho. O sea, ¿cómo yo pude caer tan bajo en vez de acudir a Jehová, en vez de clamar a él cuando me vi frente a mis enemigos? No, él escogió la parte más fácil. Mentir y tener una actuación de migrante y fea. Pero reaccionó, es lo bueno. Lo bueno de todo, hermano, en las fallas que nosotros cometemos es reaccionar. Entonces, dice que los defiende. Ahora él ya lo sabe que los defiende. En aquel momento no pensó en eso. Luego, él se apoyó en que Jehová le iba a proveer. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Verdad que parece tremendo que él haya escrito estas palabras después de haber actuado de la manera que actuó? Y uno dice, ¿cómo David escribió semejantes palabras tan bonitas que nosotros las recitamos? Y qué lindo, gustar y ver qué bueno Jehová. Pero para él llegar a entender eso, él tocó fondo. Él supo lo que era sentirse vacío y olvidarse de Jehová a tal grado de hacer tontera y media. Eso fue lo que hizo. Gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Él tuvo que ir a pedir el pan de la casa de Jehová. ¿Pudo haberle dado Dios alimento sin necesidad de llegar a eso? Por supuesto que sí. Se alimentó a Elías con un cuerpo. ¿Y a cuántos el Señor alimentó? Lo que pasa es que David en ese momento no estaba como debía andar delante de Dios. Nada les hace falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y luego dice, hace una pequeña amonestación, ¿verdad? Venid hijos, oídme.
el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y él aclara, guarda tu lengua del mal. ¿No tenía por qué decir eso? Claro. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. No acaba de ser un mentiroso, tiempo atrás. Pero él entendió y dijo, no, esto lo tengo que registrar para que nadie cometa el error que yo cometí. Guarda tu lengua de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es que tuvo que pasar por todo eso para él dejarnos a nosotros estas lecciones de vida que las tenemos que aplicar, hermano. Y luego él se acordó de las promesas de Jehová, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿No había pasado angustias él? Por supuesto, pero él no clamó en aquel momento. Por eso cometió tantas faltas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es un salmo precioso, hermano. El Salmo 34 es uno de los salmos más lindos que existe en la Biblia. Uno de los tantos preciosos que hay. Y luego vuelve la confianza en la protección que Dios le daba en los siguientes versículos. Al escribir, muchas son las aflicciones del justo. Él sabía que era un hombre justo, que se había encontrado en aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Sin embargo, pensó que Gad lo iba a matar. ¿Y qué cosa más tremenda? ¿Por qué está esto? Porque recordemos, hermano. Ahora, ¿cómo esto diríamos? Bueno, y si me toca y la hora de la muerte, bueno, si toca, pero ahora ya entendemos para dónde vamos. Amén. ¿Estamos en el verso? Matará al malo la maldad. ¿Se da cuenta? La maldad que el malo tiene lo va a matar a él mismo, hermano. Así es, hermano. Por eso hay que tener un corazón puro y limpio. Puro y limpio, porque esa maldad que hay en mi corazón me va a matar a mí mismo. A mí mismo me destruye. Por más que yo diga, no, yo estoy bien, yo me siento bien delante de Dios, pero si hay algo en mi corazón que yo tengo contra alguien, hermano, eso me está matando a mí, totalmente. Y les dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Wow. Debemos cuidarnos, hermano, de no aborrecer a nadie. Si aborrecemos a un justo, ¿qué seremos? Dice la Biblia. Condenados. Palabra fuerte, hermano. Pero que el Señor nos está hablando en esta hora. Nos está hablando porque Él no quiere que seamos condenados. Él quiere que limpiemos nuestro corazón de toda la impureza que ha llevado, hermano, a convertir un corazón malo al ser humano. Saúl así estaba. Jehová redime el alma de sus siervos. Él lo estaba viviendo en carne propia. No serán condenados cuantos en Él confían. Wow. Por eso es un deleite leer esas palabras, hermano. Es un deleite porque el que las escribe las vivió en carne propia. Supo lo que se sentía estar solo, supo lo que le costó darle la espalda a Dios, olvidarse de Jehová, que era su proveedor, su ayudador, que era en Él que tenía que confiar. Lo pagó caro, pero Él reconoció. Y esa es la gracia divina del Señor. Bendito sea Dios. Lejos de eso, la palabra nos dice en Santiago 5, vaya rápido conmigo. En Santiago 5, lejos de toda situación que nosotros podamos sentir, tal cual lo sintió David en el verso 13 de Santiago 5:13, sí, amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Esto es la interpretación del Salmo 34, hermano, dicho a nosotros, resumiendo las palabras que escribió David en ese hermoso salmo. ¿A dónde tenemos que acudir? Estoy triste. En vez de salir huyendo y temiendo y afligido y dejar a Dios, dejar de alabar, dejar de orar, Él dice, no es así. A través de Santiago se escribió que si estamos afligidos, ¿a dónde vamos a ir? A orar, hermano. A orar. Y no encerrarnos en la aflicción, tratando de resolver nosotros lo que no podemos, lo que solo Dios puede resolver. Nosotros podemos querer hacer las cosas a nuestra manera, hermano, y no va a servir. Lo mejor es orar y decirle, Señor, resuelve, así como cantamos, resuelve mi problema. Le decimos que yo confío en ti. Pero nosotros lo estamos resolviendo. Le estamos pidiendo a Dios, pero al final nosotros tomamos la decisión y resolvemos el asunto. No estamos confiando en Dios. Confiar en Dios es que estoy esperando en Él, de verdad. Amén. Entonces, vemos que Santiago aconseja cuál debe ser la condición. Salmos capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Está gozando, hermano? Gócese con la palabra, porque es la palabra de Dios que estamos leyendo. En el Salmo 5 hay una oración preciosa que también la escribió David. Y dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Esperaré. Lo que pasa es que no sabemos esperar. Oramos y no esperamos, pero aquí dice, él dice, esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él aborrece al que hace maldad, hermano. Destruirás a los que hablan mentira. Él aprendió la lección, ¿verdad que sí? Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Él se encontraba, hermano, convencido que el Señor lo había limpiado, que el Señor había tenido misericordia. Por eso dijo: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Él entendió, hermano, que por muchos enemigos debía dejarse guiar de Jehová. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Vaya que sí lo entendió, hermano. Amén. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿No lo vivió en carne propia con Saúl? Totalmente. Le dice: castígalo, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Qué cosa más linda, hermano. Amén. Como un escudo nos va a rodear Jehová. Que el Señor quiere que no olvidemos, hermano. Y termino con Isaías 40, verso 31. Isaías 40, 31. Quiero que lo lea conmigo, hermano. Son promesas que debemos aferrarnos a ellas de todo corazón. ¿Lo tiene? Pero los que esperan a Jehová, mire, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, el que está esperando a Jehová, ¿cuánto están esperando? ¿Por qué se va a cansar entonces? ¿Por qué se va a agotar? ¿Por qué va a dejar de confiar? ¿Por qué se va a desanimar?
¿Por qué se va a encontrar en una situación, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar, y la cosa está dura y aquella tribulación? ¿Por qué? Si aquí dice claramente que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Y se levantarán como las águilas. Se van a cansar. Caminarán y no se fatigarán. Si usted camina fatigado, si usted camina cansado, si usted camina tribulado, es porque se ha olvidado de dónde está su confianza. Así que hemos aprendido esta noche, el Señor nos ha ministrado a través de la vida de David, de su condición, de su comportamiento, que nosotros, hermanos, debemos agarrar y aprender de su experiencia. No olvidemos quiénes somos ni para dónde vamos, y que el único que nos va a dar nueva fuerza es el Señor. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias por su palabra, no sin antes hacer